muchas personas sin empleo. Tal vez va a ser una época de una recesión dentro de la economía mexicana. Y bueno, yo creo que a grandes rasgos es lo que podemos decir sobre el desarrollo estabilizador mexicano. Bueno, la crisis del 2008 y 2011 se inició en Estados Unidos. Entre muchas razones, la principal sería una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados. Eso fue principalmente lo que propició a la crisis que también en la que nos vimos afectados por parte de nuestros vecinos, ¿no? Eso fue porque México es muy dependiente al comercio que tiene con Estados Unidos. Y debido a la caída de las remesas, producto de la desaceleración de la economía norteamericana, México pues no tardó en resentir los efectos de una crisis económica. El desempleo en México subió a 4.6% en enero de ese mismo año. Fue mayor porque en el año anterior había sido de 3.96%. Entonces fue algo bastante trágico porque muchos se quedaron sin empleo. El gobierno trató de compensar esa falta aumentando el IVA, el ISR, que es el impuesto sobre el valor de la renta. Y bueno, desafortunadamente estos ingresos no van encaminados a nuevas inversiones o proyectos productivos, sino a mantener la estructura gubernamental. Y esto, bueno, pues como les comentaba, eso es el 80% del presupuesto, cosa que es meramente gubernamental, no involucra a nuestra clase, bueno, a los que formamos parte de esto. En el año 2009, la economía mexicana pues también, especialmente por lo que pasó en la situación de la influenza, el turismo es la tercera fuente de divisas, bueno, de ingresos a nuestro país. Y hubo una caída brutal porque obviamente se cancelaban vuelos, no había trabajo, se perdieron miles de empleos, perdón. La ocupación de hotelera oscilaba entre el 10 y el 30%, eso era nada a comparación de una temporada normal. Nosotros queremos que esta información, queremos que ustedes lo vean desde nuestro lado, ¿no? Más bien, ¿cómo se los vamos a pasar? Del PIB, de todo el PIB, a la educación se le destina el 0.1%. Nosotros queremos principalmente hacer hincapié en eso, que, como les vengo diciendo, la mayor parte del PIB no es para nada que nos beneficie. Si hacemos comparación, para la lucha contra el narcotráfico es del 11%. Nosotros como educación no nos dan nada. Hacen mayor aportación a otros sectores que no tienen que ver con la juventud, con todos nosotros, ¿no? Eso es lo que principalmente queremos decirles. Ahora, esta información, tal vez ustedes la sientan como muy pesada, ¿no? Igual, o no nos entendieron muy bien porque no se las supimos explicar tan padre. Pero el chiste es que, a mi punto de vista, creo que es necesario que todos tengamos conciencia sobre sobre la cultura económica. Esto no es un lujo, ni es simplemente para los empresarios que manejen términos financieros. No. Esto nos involucra a todos porque así nosotros podemos prever si nos vienen a dar con una crisis. Nosotros ya no podemos estar expensos a otros. Debemos de crear nuestra propia conciencia económica
hacer buscar mayor información sobre estos temas, porque no queremos ser víctimas de otro error de diciembre ni de otra devaluación. No, eso no está bien. Nosotros debemos de ponernos las pilas. Bueno, debemos informarnos más para que entiendan más estas situaciones financieras. Sí. Bueno, eso era más o menos lo que queríamos decirles. Sí. Muy bien, han recibido la información y a mí me gustaría agregar algo y quizá hacerle una petición a nuestro ponente Gonzalo. Bueno, quisiera agregar que en el desarrollo estabilizador que se dio en México en los años 60 principalmente, la comunidad internacional empezó a reconocer a México como una potencia. ¿Por qué creen que le dieron a México, que el Comité Olímpico Internacional le dio a México la sede de las Olimpiadas de 1968? Y posteriormente el Mundial de Fútbol de 1970, si no me equivoco. Sí, 72. 72, exactamente, y uno más en los 80s, ¿no? Bueno, básicamente sería eso, y agregar también que gracias a este desarrollo estabilizador se crearon las famosas unidades habitacionales, como está la conocida Ciudad Tlatelolco, ¿sí saben a cuál me refiero? Sí. En aquella donde en la Plaza de las Tres Culturas el gobierno dio la única respuesta que quería dar a los estudiantes inconformes. Bueno, creo que eso era importante agregarlo a la ponencia de Gonzalo. Y además quisiera pedirle que nos hablara acerca del neoliberalismo que empezó en los años 80. No sé si puedas comentarnos algo al respecto. O bueno, yo podría hacer el intento. ¿Es Miguel de la Madrid? Sí, Miguel de la Madrid. Muy bien. ¿Quién Sí, Miguel de la Madrid. ¿Cuál fue su sexenio? Su sexenio abarca de 1976. No, espérate. No, es en el 82. Sí. Bueno, trataré de darme prisa. En los años 80, disculpen este error, si algún profesor quisiera darnos la temporada exacta del sexenio de Miguel de la Madrid. Profesor Ignacio, por favor. 82, del 82 al 88. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Sí. Ajá. ¿Aquí en México? No, ¿quién? Miguel Sí, de aquí en la Madrid. México. Sí, ¿Te dijo compañero. que en el Bueno, 82? antes de que entras al liberalismo, quería preguntar algo para que puedas explicarlo bien. Ok. ¿Qué tan protagonista a partir de que acaba el gobierno de Porfirio Díaz se vuelve el petróleo en la economía mexicana? Bueno, Gonzalo puede responder tu pregunta. Si puedes volver a repetir otra vez. ¿Qué periodo te ¿Qué tocó? tan protagonista cuando acaba el gobierno de Pero Porfirio no Díaz era se él, vuelve era el petróleo en la economía del país? ¿Protagonista dices? ¿En qué sentido te refieres? En que Porfirio Díaz lo que hace para la economía mexicana es traer los ojos del mundo a México. Ajá. Todo el mundo se fija en México. Sí. ¿Por qué? Por la industria que él produce. Ajá. Deja a un lado el sector agrícola y viene la industria. ¿Estás de acuerdo? Sí. Cuando llegue el petróleo, ¿qué hace Estados Unidos con los países de Asia y Europa que tienen petróleo? Los quiere tomar a su mano. Lo que querían hacer los países en ese tiempo era hacer eso con México. Lo que hace Lázaro Cárdenas es decirle a la gente en la expropiación petrolera, comprar todo ese petróleo de México que estaba en manos de otros países, hacerlo para México. Claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Para 1980, el 66% de las exportaciones de México eran sobre petróleo. Hoy es el 4% y son 56% de diferencia entre 30 años. Sí. Yo quiero saber eso, ¿por qué? O quiero que me digas qué tan importante es el petróleo hoy y por qué ya no es tan importante a diferencia de otros años. Bueno, yo considero que el petróleo tiene una importancia dentro del gobierno mexicano. Bueno, vemos que en la época del porfiriato, pues sí, bueno, a sus inicios tenemos pues que la extracción de crudo era muy reducida, ya a comparación a finales de este mismo, tenemos que es de una cantidad pues a gran escala, ¿no?
Yo considero que el petróleo sí todavía tiene un importante papel dentro de la economía mexicana. Bastante, para ser cierto. No sé más o menos dónde sean tus fuentes o algo así con respecto a lo actual. Yo considero que todavía el petróleo juega un papel muy importante dentro de la economía mexicana. Sí. Bueno, ahí retomando lo del petróleo, ahorita el petróleo mexicano, con la devaluación del 2009, las acciones de Pemex se devaluaron. Y lo que sucedió mucho con la devaluación fue que muchas compañías dejaron de estar en la bolsa de valores de México por miedo a perder todas las acciones que tienen en esta parte. Entonces retiraron todas sus acciones en México, retiraron sus acciones en Estados Unidos, se vino la bolsa abajo. Miles de personas, como aquí en México, perdieron, las acciones decayeron, muchas empresas cerraron. México, ¿cómo se llama? Muchos mexicanos perdieron trabajos, pero como Pemex es mexicana, pues no pudo retirar sus acciones. Entonces lo que sucedió fue que tuvo que vender tuvo que vender acciones a compañías extranjeras, normalmente americanas. Entonces lo que sucede ahorita que una de las acciones que son mexicanas son las que se venden, parece que son las que toman el petróleo y que todavía lo pueden vender. Por eso ya no es tan importante en la economía mexicana el petróleo, por eso descendió tan drásticamente su porcentaje económico en Pemex. Sí, ahorita les pregunto esto. Ahorita que hacer precisión. Sí. Con base en lo que dicen los muchachos. La economía mexicana se petroliza y se depende del petróleo con López Portillo. ¿De acuerdo? A partir de entonces, este hidrocarburo ha sido el motor del desarrollo económico de este país. El problema es que los gobiernos mexicanos, a partir de ahí, no han sabido, no han querido, no han deseado, tienen la falta de decisión política para diversificar la producción de químicos. Es decir, que no deben de depender nada más del petróleo, sino que deben de invertir capitales en otro tipo de ramas de la producción. Por si acaso el petróleo llegara a caer, que cayó, ¿de acuerdo? Después de que López Portillo, digamos que hizo depender la economía del petróleo, hubo una gran crisis, una fuerte crisis a nivel mundial. Esta crisis fue en el 81-82, llamada el boom petrolero. En ese momento, entonces la economía mexicana le cayó. Vino una crisis muy fuerte en este país, debido a que México dependía del petróleo. Pero con todo y eso, en la actualidad, el petróleo sigue siendo puntal del desarrollo de este país. Ustedes se educan con base en la producción petrolera, fíjense. ¿Sí? Entonces, no ha sabido México, no ha tenido la visión, los políticos, de poder diseñar estrategias económicas para poder diversificar o abrir un abanico de posibilidades para invertir en otro tipo de ramas de la producción. A pesar de lo que dices tú de la bolsa, eso no importa. Finalmente, el petróleo sigue siendo importante en la economía de este país. El problema radica hoy en día las políticas neoliberales que traen consigo una privatización de lo que es público, de lo que es de todos nosotros. Los políticos lo están cediendo, ¿sí?, en ganga, en paquete al sector privado, y junto con ello va el petróleo. Junto con ello va esto que está aquí, les alumbra a ustedes. Esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, el día de mañana, cuando el petróleo deje de ser de la nación como tal, de todos y cada uno de nosotros, cuando la energía deje de ser esta energía que está aquí presente, deje de ser de nosotros, entonces, ¿de dónde van a sacar dinero para poder educarse? Medio educarse. Sí. En la salud. ¿De dónde? Para medio curarse. ¿De dónde? Ya no. Ahorita están precisamente ese proceso, muchachos, ¿sí?, de desincorporar el petróleo, ¿sí?, del Estado mexicano y cederlo a empresas transnacionales. Ahorita está en pleito, ¿se acuerdan? Por ejemplo, está Repsol. Estamos. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Dejémoslo histórico, veámoslo actual. ¿Qué es lo que está teniendo repercusiones en los niveles de vida